tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Este es un video súper cortito, pasaba por aquí y no quería irme sin que ustedes sepan 4 maneras de cerrar un tejido a 2 agujas, así que manos al tejido. Normalmente cuando cerramos una prenda a 2 agujas tenemos 2 maneras. Y la una es así: tomo un punto, tejo el siguiente y monto el anterior. Me quedo con uno. Tejo el siguiente, monto el anterior y me quedo con uno. Tejo, monto, tejo, monto el anterior, tejo, monto el anterior. Esta es una manera. Miren cómo queda. Por lo general siempre nos queda una tira con cadenitas, que no está mal dependiendo la prenda y dependiendo la puntada. Ahora vamos a ver la siguiente manera de cerrar. La siguiente manera es tomando los 2 primeros puntos y tejiéndolos juntos. Este punto lo devuelvo y lo tejo junto con el siguiente. Este punto lo devuelvo y lo tejo junto con el siguiente. Así. Y miren cómo queda el acabado, así mismo, con unas cadenitas encima. Pero también depende de la prenda que estamos cerrando, porque por lo general este tipo de cierre yo lo hago cuando quiero que quede un poco más apretado. El primero que les mostré es cuando quiero que quede en un término normal, no muy apretado ni tampoco muy flojo. Ahora, pongan atención. Ahora yo tengo aquí un tejido elástico, es decir, con un derecho y un revés. Si yo cierro de cualquiera de las 2 formas que les indiqué hace un rato, va a quedar así. Paso, tejo y monto el anterior. Paso, monto el anterior, paso, monto el anterior, así. 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 Y miren cómo queda. No está mal el cierre del tejido en sí, pero no luce bien. A mi parecer no luce tan bonito porque nos queda aquí estas cadenitas que con el diseño que sería elástico no queda. Parece la espalda de un pescado y no queda bonito el terminado. Entonces, cuando ustedes tienen presente un elástico, van a cerrar de la siguiente manera. Siempre cuando tengamos un tejido elástico, vamos a cerrarlo de igual manera que tejimos. Es decir, si yo tejí al derecho, este punto lo cierro al derecho. Y si este está al revés, también lo voy a cerrar al revés. Entonces, paso, tejo el punto al revés y monto el anterior. Este está al derecho, tejo al derecho y monto el anterior. Al revés. Es decir, cada punto, como les estoy indicando, tiene que ir tejido en la dirección que muestra. Aquí está derecho y lo cierro al derecho. Este es revés y lo cerramos al revés. Y ahora miren la diferencia. Cerrando en la dirección que está el tejido,
Se ve más bonito, más elegante y no se nota encima esa espina de pescado, sino que va en la base las cadenitas del cerrado. Ahí está. Ahora vamos a ver otra variante de cerrado con punto arroz. El punto arroz, como ustedes ven, tiene un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés, pero con la variante de que al voltear el tejido ustedes tienen que invertir el orden, es decir, que donde estaba derecho tejemos al revés y donde estaba al revés tejemos al derecho para que nos dé este tejido. Sí, ahora, si nosotros cerramos de esta manera, ya les indiqué anteriormente cómo queda estando el punto arroz con las dos maneras normales de cerrar. Pero ahora pongan atención. Si cerramos el punto arroz tal como cerramos el punto elástico, porque está un derecho, un revés, un derecho, un revés, miren lo que pasa. Este está al derecho, lo paso, este está al revés y tejo y monto el anterior. Este está al derecho, monto el anterior. Este está al revés, al derecho, este está al revés, este está al derecho, al revés. Miren lo que pasa aquí. Si bien es cierto, estoy cerrando en la dirección que está, pero no es punto elástico, aunque sea derecho y revés. Miren lo feo que queda aquí, porque se pierde el punto arroz, es decir, que aquí se convierte prácticamente en punto elástico. No sé si alcanzan a mirar. Pero no se ve bonito. Y si es que esto unimos, digamos que esta es la parte de la espalda y le unimos a la manga y están cerrados de esta manera, lo que vamos a lograr es que al unir se vea una raya muy fea y no sea atractiva nuestra prenda. Entonces ya van a ver cómo debemos cerrar el punto arroz. Como la puntada es un derecho, un revés, un derecho y un revés, y la siguiente es invertido, es decir, donde estaba derecho tejemos revés y donde estaba revés tejemos derecho. Para cerrar vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar en la misma dirección que estamos tejiendo. Entonces, obviamente aquí ya no voy a tejer la siguiente vuelta, que es alternando el orden de mis puntos, pero voy a cerrar y vamos a hacerlo de la misma manera. Entonces aquí me tocaba el punto al revés, lo paso y el que viene tejo al derecho y cierro con el punto anterior. Este está al derecho, lo voy a tejer al revés y lo cierro con el punto anterior. Este está al revés, lo tejo al derecho y así mismo cierro con el anterior. Aquí alterno porque está al derecho y tejo al revés y cierro con el punto anterior. Cambio la posición del punto y cierro. Entonces, cerrando la vuelta tal como veníamos tejiendo, nuestro cierre va a quedar mucho mejor, se va a ver más elegante y en el momento que unamos con la otra pieza, que sería una manga o digamos que es una bufanda y viene un gorro, en fin, entonces les va a quedar mucho mejor el terminado. Miren, ahí queda
el punto arroz hasta el final. No se alteró, no se dañó y queda bonito. Ahora, ustedes me dirán, en los puntos, por ejemplo, musgo, los puntos jersey, no es difícil, amigas. ¿Por qué? Porque si es un jersey se supone que la vuelta al derecho es con la que cerramos, entonces sería todo al derecho. Sencillo. Si es un punto musgo, vamos a cerrar igual todo al derecho, tal como lo estamos haciendo ahorita. Lo único que varía es el orden de cierre de los puntos. Es para que les quede mejor terminado. Entonces, en conclusión, cuando vayamos a cerrar una prenda, hagámoslo en la dirección que nos toque, ¿sí? Si es que está derecho, cerramos tejiendo al derecho, y si es que está al revés, tejemos al revés. Y si es que es punto arroz como lo hicimos ahorita, vamos a tejer invirtiendo el orden como veníamos tejiendo. Y eso es todo. Son tips, son truquitos que yo les comparto para que el terminado de sus trabajos sea mucho mejor. Pongan en práctica. ¿Ya vieron que es súper fácil? Déjenme en los comentarios qué más quieren aprender ustedes en Jueves de Puntadas. Por muy chiquita que sea, trato de leerles a todas para tejerla juntas. Si les gustó el video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. No les canso más porque estoy preparando algo muy bonito y yo sé que les va a gustar. Ya nos vemos. Bye.